porque después de haber superado la mitad del tiempo de gobierno, la coalición logró presentar una de las reformas que ha marcado como prioridades máximas en su administración. Estamos hablando de los cambios dentro del sistema jubilatorio de nuestro país. Este proyecto que se presentó días atrás va a comenzar a discutirse esta semana en el Senado a nivel parlamentario, con una discusión que ya se presenta un poco complicada porque ya se pronunciaron algunas voces desde el Frente Amplio y también desde el movimiento sindical en contra de estos cambios. ¿Hay un acuerdo sólido entonces a nivel de la coalición para enfrentar esta discusión parlamentaria? Vamos a hablar de eso y también sobre algunos temas que marcan la actualidad del sistema político de nuestro país. Para esto recibimos a Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. Felicidades también por el título. Sí, igualmente. Tenía ganas de seguir hablando de fútbol, Mieres, ¿no? Yo tengo ganas, no tengo problema. Bueno, estoy un poquito afónico. Ya te veo, que nos contaste que estuviste ayer en el estadio gritando esos 4 goles. Exactamente. Bueno, Pablo, para situarnos un poco a nivel general, me gustaría saber cuál es tu lectura del sistema político en términos generales que atraviesa nuestro país y el rol que desempeña dentro de esto la coalición. Bueno, a ver, yo creo que el Uruguay a partir del 2020 tuvo una reestructuración del sistema político en un formato de 2 bloques. Es decir, terminó el periodo en que el Frente Amplio 3 veces ganó con mayoría propia, absoluta, y se formó una coalición alternativa. Yo creo que el gran elemento que permite la gestación de una coalición alternativa es el agotamiento del proyecto del Frente Amplio. El último periodo de gobierno fue un periodo que no tuvo respuesta a las cosas que efectivamente ellos mismos habían propuesto, es decir, el cambio en la seguridad, el cambio en la educación, que eran 2 de las grandes banderas en el periodo 2015-2020 no ocurrieron y son realmente temas muy centrales y de alguna forma dieron origen a un programa de esta coalición de gobierno que está llevando adelante justamente estos asuntos. La transformación educativa, buscar revertir una tendencia muy negativa en materia de seguridad, pero además de eso, la reforma de la seguridad social, la apertura del Uruguay al mundo y la búsqueda de una transformación del Estado para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Y en ese sentido se está avanzando en todos esos terrenos. A mí me parece que eso lleva a imaginar que hay un proyecto de gobierno en tránsito y bueno, cuando llegue el 24 tendremos que evaluar el grado de avance y de logros y obviamente si hay condiciones de acuerdos, renovar los entendimientos. Estamos dando vuelta el orden de la conversación que teníamos previsto, pero ya que estamos ahí, usted mencionaba de alguna forma lo que terminó uniendo a la coalición fue el agotamiento del proyecto del Frente Amplio. El Partido Independiente está cumpliendo 20 años. En esta elección, o en la pasada elección, perdió la inocencia, si se quiere, le tocó formar parte de gobierno y formar parte de una coalición. Y entonces ese Partido Independiente, que hasta ese entonces se había mostrado como una garantía de independencia, que no había estado nunca en ninguno de los gobiernos y estaba exactamente en el centro, ahora ya no va a poder presentar eso como carta electoral. Nosotros tenemos la interpretación de que en realidad lo que hizo posible esta coalición es que cuando uno leía los programas de los partidos tradicionales y los comparaba con el 2014, había habido un corrimiento de las propuestas del Partido Colorado y del Partido Nacional a través de las candidaturas de Ernesto Talvi y de la calle Pou hacia el centro, que permitía que nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo, porque estos puntos que acabo de mencionar estaban en nuestro programa de gobierno y son centrales en el programa de este gobierno. Pero esa es una lectura que no toma, por ejemplo, que por otro lado estaba Cabildo Abierto, donde él también tenía una impronta que quizás en muchos puntos estaba más a la derecha de lo que se podía estar con los otros partidos en 2014. Pero esta coalición se estructura en torno a un documento que es el Cambio por el País. Y el Cambio por el País a nosotros nos satisfizo y nos sigue satisfaciendo y nosotros sentimos que estamos avanzando en el cumplimiento de esos compromisos. Después hay diferencias de mucha naturaleza que tiene que ver con
con el hecho de que es una coalición integrada por 4 partidos o 5 partidos que tienen diferencias ideológicas, que tienen diferencias en muchos otros temas, pero que independientemente de eso llevan adelante una gestión de gobierno compartida y que ha avanzado más allá de un montón de pruebas que hemos tenido desde que empezó. La ley de urgente consideración, un referéndum, el presupuesto nacional, 2 rendiciones de cuentas, un proyecto común de reforma de la seguridad social, no es poca cosa para 2 años y medio de gobierno. No es poca cosa, pero no funcionó siempre como un bloque monolítico. Hubo diferencias, naturalmente, que de alguna manera fogonean un desgaste de la coalición. ¿Qué tan firme está hoy para dar las batallas que les quedan? Yo no lo veo así, no veo que haya un desgaste, sí diferenciación. Y yo supongo que a medida que nos acerquemos al periodo de gobierno, al final del periodo de gobierno y que se acerque el tiempo electoral, seguramente van a aparecer más los matices, porque incluso en la campaña del 2024 cada partido va a presentar sus ideas. Yo creo que tal como viene la mano, si esto sigue avanzando en la dirección que hasta ahora ha ocurrido, es viable pensar en una renovación de un entendimiento para adelante. Pero eso habrá que verlo dentro de 1 año y pico, ¿no? Que el Compromiso por el País tuvo la virtud, por lo menos como yo lo analizo, de al ser un mínimo común denominador, permitió justamente que jugadores muy distintos logren concertar y a su vez también marcar sus propios perfiles sin que eso implique romper un compromiso de mínima, ¿no? Que tiene algunos temas que pueden ser importantes, pero... Ojo, de mínima en cuanto a cantidad de medidas, pero muy de máxima en cuanto a la agenda del país. Algunos temas son importantes. De la educación, de la seguridad social, de temas muy relevantes que están relacionados, la apertura del Uruguay al mundo, la reforma del Estado, son temas todos muy de fondo y que además venían en deuda en la agenda de los últimos años de gobierno, ¿no? O sea, y subsanado eso, ¿hay margen para que aparezcan nuevos temas para adelante? Me olvidé de la gestión de la pandemia, que fue muy importante y que no estaba en ningún programa de gobierno de ninguna parte del mundo, pero que mostró a un gobierno con capacidad de respuesta y salimos con muy buena nota en el mundo. Yo la semana pasada estuve en la asamblea de la CEPAL, donde se estaba analizando la realidad de los países latinoamericanos, y uno se sentía muy reconfortado. La situación de Uruguay en todo lo que tiene que ver con el área social es sensiblemente mejor que la que está viviendo buena parte de la región, pero sin ninguna duda, en empleo, en pobreza, en el impacto, en la recuperación del empleo, incluso en el tema salarial, a pesar de que tenemos ahí una deuda pendiente, que es la recuperación del poder adquisitivo al nivel del 2019. Pero comparado con lo que le ha pasado a otros países, Uruguay salva con nota. Y eso es resultado también de esta gestión de este gobierno, del gobierno de coalición. Bueno, pero comparado con otros países es posible, pero si uno pone el foco en cómo estaba Uruguay, ¿no? Consigo mismo, y cómo está hoy, el salario real ha caído, la pobreza se ha mantenido básicamente, no ha habido grandes cambios, la pobreza infantil parece haber subido. Por lo menos en la última medición. Exacto, la última medición ha subido. A pesar del compromiso establecido de que era un foco para el gobierno y que se hicieron políticas, igual ha subido. Entonces, para un partido... A ver, cuando dije que estábamos mejor comparativamente, no dije que estamos satisfechos. No. Tenemos asignaturas pendientes, no hay ninguna duda. Ahí va, y ahí va mi pregunta. Es decir, para un partido como el Partido Independiente, que tiene en estos puntos su foco o su vocación... Y estamos trabajando ¿Cómo se siente? Porque es cierto que estuvo el fenómeno disruptivo de la pandemia, no se puede negar eso, pero bueno, los hechos marcan. El salario real ha caído, la pobreza se ha mantenido, la pobreza infantil ha subido. A ver, de a poco. El empleo se recuperó a niveles prepandemia. Para decirlo bueno, hay que poner el empleo en esta lista que ha subido. Sin ninguna duda. Está bien, pero estas otras tres... Incluso la calidad del empleo, porque se ha hablado de no, se mejoró en cantidad, pero en calidad no. Y yo hoy quiero dar un indicador clave de calidad, que es que cayó la informalidad. El Uruguay hoy tiene 4 puntos menos de informalidad que hace 3 años, que antes de la pandemia. Estamos en un 21%. Igual seguimos con salarios que son bajos y mucha gente con empleo está bajo la línea de pobreza. Sí, antes también, ¿no? Sí, antes también. Pero bueno. O sea, nosotros dijimos, vamos a mantener el poder adquisitivo del salario. Después dijimos, muchachos, vino la pandemia, no es posible, pero lo vamos a recuperar. Yo miro los números y digo, a ver, en el sector público firmamos un acuerdo
con COFE en junio, la semana pasada con la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, y en estos días se hizo también con el Poder Judicial. O sea, el sector público ya está acordado la recuperación y es comprometido, está firmado, o sea que va a haber recuperación completa del poder adquisitivo del salario. En el sector privado tenemos una situación muy heterogénea, porque también el golpe de la pandemia fue heterogéneo, pero la mitad, un poquito más de la mitad, son trabajadores que a julio de este año no habían perdido, o habían perdido menos de un punto. Obviamente nos queda pendiente recuperar al resto, y hay algunos que han perdido mucho más. También hay empresarios y empleadores que les ha ido muy mal porque la pandemia pegó de los dos lados del mostrador. Pero estamos encaminados a cumplir con esa tarea y tenemos que recuperar el tema de la pobreza, sin duda también. Y yo creo que son tiempos estos, ahora, cuando el país ya ha retomado una senda de crecimiento, son tiempos en donde hay que avanzar sustancialmente en estos indicadores, totalmente de acuerdo. Y ahí en el tema de recuperar la pobreza y que mejoren estos números, el otro día hablábamos con Marcela Bención del Ministerio de Economía sobre la decisión que anunció el presidente de, si los números mejoran y el país crece, bajar el impuesto al IAS y al IRPF. Y los cuestionamientos que surgen por parte de los analistas dicen que esa medida en realidad no afecta al más perjudicado y que sí podría haberse tomado focalizada a quienes más lo necesitan, que son justamente las personas que están en la pobreza. ¿Tú cómo lo...? Yo creo que hay que, además de esa promesa, hay que trabajar sobre el sector más bajo, sin ninguna duda. Y en ese sentido estamos trabajando nosotros, ahí hablo del Partido Independiente, para promover algunas iniciativas que nos parecen fundamentales, porque es verdad lo que tú decís. La reducción del IAS y del IRPF mejora los ingresos de los sectores medios, porque son los que pagan IRPF claro. Y IAS. El IAS no lo pagan las jubilaciones más bajas, el IRPF no lo pagan los salarios más bajos. No solo mejora los ingresos de los medios, sino de los altos, ¿no? No solo mejora los ingresos de los medios, sino de los altos. Medio alto, sí. O sea, las mejores jubilaciones y los mejores salarios. Bueno, del medio para arriba, no solo las mejores si cortamos... Se ven beneficiadas. Pero independientemente de que eso fue una promesa que se hizo en la campaña y que uno puede realmente discutir la justicia del IAS, que en realidad es un impuesto a las jubilaciones, que en su momento fue muy debatido. Lo que no hay duda es que tenemos que trabajar en levantar los ingresos de las familias que están por debajo de la línea de pobreza y de las jubilaciones más bajas. ¿No es inconsistente entonces una medida y la otra? No, porque sería inconsistente si solo hubiera estas medidas. Yo creo que va a haber más. No y vamos a trabajar... Bueno, pero tiempo al tiempo. Serían dos medidas que tendrían costo fiscal, acercándonos a una campaña electoral. Nosotros creemos que es muy importante trabajar sobre la mejora de la realidad de los hogares con niños y adolescentes, y que es muy importante también tener en cuenta la diversidad de la situación entre los pasivos. ¿Pero a usted le gusta esa medida, ese compromiso? Me parece que está bien, yo no la rechazo. Bajar el IAS, bajar el IRPF, bajar impuestos es una buena cosa, si se puede. Pero también creo que tiene que haber políticas focalizadas en los más débiles para levantar el piso. Y en eso el Partido Independiente está trabajando. Yo no puedo adelantar hoy nada, pero estamos trabajando en ideas porque nos parece que complementan, son situaciones que incorporan miradas complementarias y decisiones de políticas que son complementarias. Bien. Pasamos a tema... Yo iba a cambiar de tema. Dale, adelante. Pero me iba a ir del Uruguay. ¿Te vas a ir del Uruguay? Sí, dale, andate, después volvemos. Le quería preguntar cómo vio el resultado de la elección brasileña y mucha gente se polarizó mucho. ¿Cómo lo vivió Pablo Mieres el resultado y la campaña? Recién me mandaba un mensaje un observador de OEA que está allá en Brasil, que es amigo, y me decía que había total tranquilidad y paz y aceptación. Y me parece que eso es lo más importante de todo. Acá hubo una manifestación electoral muy pareja, muy peleada hasta el último punto, al punto de que la diferencia fue de un punto y medio. Y sin embargo, todo funcionó a pesar del nivel digamos, yo vi el último debate para el estándar uruguayo. Es absolutamente sorprendente, es un nivel de confrontación y de agresión realmente
muy lejos del estándar del Uruguay. Y yo creo que ese es un valor nuestro que tenemos que preservar. Pero independientemente de todo eso, ayer hubo una expresión de la democracia que hay que aplaudir, sin ninguna duda. Y creo que el mensaje del presidente Lacalle Pou fue muy bueno en ese sentido, rescatando eso y además rescatando la necesidad de seguir trabajando juntos entre Uruguay y Brasil, que somos dos países con enorme cantidad de intereses y de historia en común, ¿no? ¿En su fuero íntimo prefería la victoria de Lula que la de Bolsonaro? Sí, pero es menor. En realidad, hasta casi que es cuando uno mira un partido de fútbol, en realidad de equipos extranjeros. En realidad no tiene mucho sentido que uno manifieste una preferencia u otra. Simplemente que nosotros, que somos un partido socialdemócrata y que tenemos afinidad histórica con Fernando Enrique Cardoso y su gente, nos sentimos más afines con ese sector que estaba en una determinada posición. No quedaba para ir a acompañar a Lula. No, es que no corresponde. ¿No? Además, nosotros tenemos también muchas diferencias con el Partido Independiente, con el Partido de los Trabajadores, ha tenido enormes diferencias también. O sea, era simplemente manifestar ni siquiera era necesario manifestarla, pero simplemente yo creo que hay que destacar la expresión ciudadana y la tranquilidad y la garantía que eso significa que Brasil, un país tan grande y tan importante, pueda expresarse electoralmente de la manera que se expresó. El diputado Gustavo Zubia criticó que usted haya dicho. Tiene todo el derecho. No sé si escuchó las críticas que le dijo. No, pero el partido declarado genocida en Europa y fuerza de oposición, anticoalición en Uruguay, no entiendo a dónde vamos, se preguntó. Tiene todo el derecho de tener esa opinión, como otros tienen otras opiniones. Esto lo dijo Zubia en relación a lo que usted definió de que Lula era mejor que Bolsonaro por las cuestiones democráticas, en declaraciones a Radio 970. Sí, repito, fue una declaración así al pasar, casi que después de una insistencia de para qué lado, pero es un poco lo que el Partido Independiente tiene de sintonía, mucho más con el Partido Socialdemócrata. O sea, también dije en esa entrevista que hubiera preferido que alguna opción más moderada hubiera tenido más espacio y que realmente peleara, ¿no? Pero bueno. Ayer fue muy discutido un tuit de Gerardo Sotelo, integrante del Partido Independiente, que puso: y así con el triunfo del ladrón sobre el facho se fue otra elección de esta sufrida América Latina. En primer lugar, después lo explicó diciendo que era la manera en que se referían entre ellos, digamos. Lo explicó, me parece bien. De todas maneras, fue un error importante que cometió. Lo digo con total franqueza, se lo dije a él también. O sea, me parece que máxime que él está en un lugar donde tiene que guardar ese tipo de distancia. Fue un error importante que lamento, que no representa la opinión ni del partido ni del gobierno. ¿Se lo dijo ayer a Sotelo? Sí, sí. ¿Merece algún tipo de sanción este comportamiento? Nada, yo hasta aquí llego, es lo que puedo decir. ¿Qué respondió Sotelo? No, él aclaró luego el alcance de su tuit. No es el primer exabrupto, por lo menos, que muestra Sotelo en redes sociales. A ver, esto, yo digo, fue un error importante. No voy a decir más nada. Hablemos de la reforma de la seguridad social, el tema por lo que lo habíamos invitado originalmente. Reforma jubilatoria, en realidad, esa es una de las críticas que de hecho se hace desde el PIT-CNT, por ejemplo, también desde el Frente Amplio, de una reforma de la jubilación, no una reforma de la seguridad social. La seguridad social es más amplia y había otros frentes a atender que no quedaron comprendidos en el trabajo inicial de la Comisión de Expertos en la Seguridad Social, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado esa crítica y no la entiendo mucho, porque siempre que se habló de reforma de la Seguridad Social se habló de las jubilaciones. Cuando se convocó a los expertos, se convocó a los expertos para hablar de las jubilaciones. Estuvimos un año con la Comisión de Expertos donde el Frente Amplio tenía 3 representantes y siempre tuvo claro que la convocatoria era por el tema previsional, dentro del capítulo más grande que es la seguridad social. La seguridad social se ha tocado y mucho en estos 2 años. Fíjense los seguros de paro. ¿Cómo cambiamos la regla de juego de los seguros de paro durante la pandemia? Eso es seguridad social, es otra pata de la seguridad social, el subsidio por desempleo, el subsidio por enfermedad, que nosotros le aplicamos a todo trabajador que estuviera cuarentenado, cambiándole
digamos, el objeto del subsidio, incorporando gente que no necesariamente estaba Pero son enferma. modificaciones transitorias. Transitorias no por se la hizo pandemia. desde el esquema de reformemos de carácter Sí, estructural. pero hay otras que se van hacia... O sea, la seguridad social está todo el tiempo en proceso de transformación. Más allá, el tema es el previsional, que es el tema que estaba manejando el problema de sostenibilidad financiera. Pero nosotros hicimos cambios en el seguro de paro de trabajadores rurales y también de los cañeros permanentes, de seguro de paro de las trabajadoras domésticas permanentes. O sea, son decisiones que ya suponen cambios que permiten mayor acceso al subsidio por desempleo de trabajadores rurales y en cañeros en particular y de trabajadoras domésticas, que lo hicimos en este periodo de gobierno. Y en los periodos de gobierno anteriores se han hecho otras cosas. O sea, a mí me parece que ese enfoque de crítica me parece equivocado. Ahora, la previsión social, las jubilaciones y pensiones eran un gran tema porque el déficit viene así y tenemos que buscar la manera de lograr que baje un poco y que por lo menos se equilibre. Nadie piensa en una reforma de la previsión social que termine generando superávit o equilibrio, porque es imposible en el mundo entero, es imposible. Pero sí evitar que lleguemos al borde del precipicio, como lamentablemente 2 cajas paraestatales nos las dejaron al borde del precipicio, sin avisar además, dicho sea de paso, porque estas cosas no se generaron en la pandemia. El problema de la caja profesional, el problema de la caja bancaria venía de años, pero nosotros nos encontramos con una situación que tenemos que arreglar a las corridas porque es de una inminencia. Entonces, lo que no queremos es que con el sistema jubilatorio general ocurra lo mismo y por lo tanto largamos este proyecto de ley que tiene la capacidad de pensar un cambio gradual, a mediano plazo, sin cosas repentinas ni inmediatas que afecten mucho a la gente. Ahora, lo inmediato, al contrario, son derechos. Ya que trae a colación el tema de las cajas, la bancaria y la de profesionales se está refiriendo, estamos entrando en un proyecto y una discusión de reforma de la seguridad social, pero va a haber 2 reformas que van a tener que ocurrir antes, que es la caja de profesionales y la caja bancaria precisamente. Sí. Y ahí los proyectos no están todavía. No, todavía no están prontos porque estamos negociando, acordando, buscando entendimientos con cada uno de los directorios. Esto es así. Nosotros vamos a un sistema de cambio a 20 años, a la convergencia del régimen y también a la extensión de la edad de retiro y lograr que los distintos subsistemas previsionales converjan en un único sistema que es mucho más justo, porque hoy en día, como dice Rodolfo Saldain, cada peso que pone un uruguayo, depende en qué caja lo ponga, vale más o vale menos, y eso no está bien. Entonces hay que ir hacia una convergencia que reconozca especificidades, etcétera. Ahora, para llegar a esa convergencia, para la caja bancaria y para la caja profesional tenemos que establecer un puente, para que no se nos caiga antes de la convergencia. Y eso es lo que estamos trabajando en paralelo. O sea, para decirlo más claro, acá hay un proyecto de ley general y en paralelo estamos discutiendo modificaciones que implicarán otro proyecto de ley u otros 2 proyectos de ley para resolver la problemática específica e inmediata de la caja bancaria y de la caja profesional. Y en ese sentido, ahí también se va a converger. O sea, el proyecto de ley va a ir hacia una convergencia, sí. Porque ahora le perdí un poco de cómo viene la discusión en la caja de profesionales. Lo que se había manejado originalmente era aumento de, está bien, es en base a fictos, pero de los porcentajes de aporte, sí, lo cual cambia la situación de respecto a lo que aporta la mayoría por el BPS, ¿no? Eso, a ver, la gente que está en la caja de profesionales aporta por la caja de profesionales. Algunos, además, aportan al BPS, sí, por otro trabajo, pero como profesionales independientes aportan a la caja de profesionales. Esa caja de profesionales va a tener modificaciones. Es como establecer un puente que evite que para llegar acá se te caiga alguien. Entonces pones el puente, que es la ley concreta específica de cada una de las 2 cajas. Otro tema de cajas, estamos hablando de la caja militar, a la que también se la beneficia de alguna forma con este plazo de 10 años, ¿no? que toca a los trabajadores a partir de 1973, ¿no? No, se beneficia a todos, o sea, el cambio de la edad, de la extensión de la edad de retiro es general. Sí, ahora ahí no hay ninguna diferencia. Pero la caja militar justamente es donde hay un problema de déficit bastante fuerte, ¿no? También. Sí, bueno, y la profesional y la bancaria, claro, y el BPS ni te cuento. No es de rentas generales, ¿no? Son todas pero nos cuesta a todos. Deficitarias. La caja militar nos cuesta a todos y además... El BPS también. Bueno, pero mantiene unas diferencias. Y la policial, que nos estamos olvidando. La policial también. Sí.
mantiene unas diferencias entre la de retiro, el monto. Bueno, eso es lo que va a ir a la convergencia. Ahí está, pero eso no se podía adelantar, digamos, para no seguir perdiendo dinero. Justamente, la idea es ir haciendo un proceso gradual pero firme, en donde la edad de retiro se mueve recién para los que hoy tienen 49 y después 49 se sube a 63, 48 a 64 y de 47 para abajo a 65. O sea que estamos hablando, también hay que tener en cuenta que la gente necesita un tiempo, o sea, tú no le puedes cambiar la edad de retiro a la gente que está al borde de jubilarse o cerca de jubilarse. Entonces, 49 años es razonable. Los otros parámetros que tienen que ver con la cantidad de años de aportes, que tienen que ver con las tasas de reemplazo van también a un régimen común, todo eso se va a ir unificando y todas las cajas van a converger a ese nivel, con la diferenciación que tiene que ver con las bonificaciones que dependen del tipo de actividad. Hay bonificaciones, obvio, porque las edades de retiro en la caja militar en algunos grados son menores, todas aumentan, la gran mayoría de los grados aumentan 5 años, hay un par de grados que aumenta 3 años, todos los demás subsistemas aumentan hasta 65 en los plazos que recién mencionaba, pero todos los que tienen bonificaciones siguen teniéndolas. Por ejemplo, los docentes, digamos, por cada año que computan, por cada 2 años que computan, valen 3, y así con la pesca, y así con otros sectores de actividad, y se bonifica también expresamente en la ley por jubilación anticipada los casos de, digamos, roles laborales en la construcción y en el sector rural. O sea que siempre hay especificaciones porque hay tareas que son distintas. En relación a lo que plantea Paula, lo que decía el economista Ubay del PIT-CNT el otro día que lo entrevistábamos acá es, está bien, se converge en un punto común, pero la transición es demasiado larga y en el caso de la caja militar o del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, el punto de partida es demasiado inequitativo, con lo cual son un montón de años donde vos vas a estar manteniendo un sistema que tiene demasiadas inequidades respecto al resto del sistema. A ver, primero, en el periodo anterior el Frente Amplio gobernaba, tenía mayoría absoluta, modificó la caja militar. No pudo hacer el cambio que quería, ¿no? Evidentemente no hizo mucho, porque si ellos mismos si el dicen Partido que Independiente no lo hubiera nada, apoyado, hubiera hecho un cambio más radical. No sé, porque tenía mayoría absoluta. Sí, pero faltó un voto en Cámara de Diputados y el Partido Independiente no promovió un cambio. Nosotros en ese momento teníamos una mirada de que había que buscar un planteo más integral. Estábamos hablando de la necesidad de una reforma de la seguridad social, que es lo que estamos haciendo ahora. El Frente Amplio no lo hizo y debió haberlo hecho. Pero... Claro, yo digo porque ahora nos critican, pero gobernaron 15 años. Pero más allá de la crítica del Frente Amplio, esto yo se lo pregunto como... De acuerdo. Y nosotros estamos yendo a un esquema de unificación y de homogeneidad de los sistemas. Ese es lo que podemos ofrecer. ¿No se pateó demasiado la pelota para adelante? Yo creo que no. A ver, siempre si lo hubiéramos adelantado nos estarían criticando porque estábamos matando a todo el mundo con la extensión de la edad de retiro. Había un proyecto que presentó el Partido Nacional y que no pateaba tanto la pelota para adelante. Luego los otros partidos lo vieron y ahí vino esta propuesta de... En realidad, si se fijan en las recomendaciones de hace un año, había 2 opciones. La opción A, que fue la que apareció en el anteproyecto de ley, y la opción B, que implicó correrla básicamente al año 73. O sea que en realidad lo único que se hizo fue cambiar una opción por otra. ¿Es mejor, es peor? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Demora más. ¿El costo político? No, el costo financiero, que demorás un poco más en equilibrar el déficit, digamos así. Es discutible. Yo, en principio, estábamos en la idea del anteproyecto. El anteproyecto suena que era más técnico, decir, ok, esto es lo que hay que hacer, aunque cueste. La otra parecía entonces más moderada, decir, hay que contemplar las distintas posiciones políticas del escenario. Bueno, pero también es cierto... Que no necesariamente es lo que hay que hacer. También es cierto que decirle a una persona que tiene 55 años que le vamos a correr la edad a 61, está bien, pero a 53 a 63 y 51 a bueno, esto es un poquito más gradual. En ese sentido es mejor para los ciudadanos. Y también hay que decirle a la gente, del 50 para arriba nadie sufre ninguna afectación, excepto un derecho.
que es el derecho a hacer compatible la jubilación con el trabajo. Que eso no existe en Uruguay o está muy limitado a ciertas situaciones y que se generaliza. Es decir, vos estás trabajando, llegás a la edad de retiro, la gente no tiene de golpe una incapacidad para trabajar. La gente va envejeciendo lentamente y va bajando en su capacidad física, intelectual, de manera gradual. Y nosotros tenemos un sistema en donde es todo o nada. De un día para el otro, o trabajás en todo o no trabajás en nada. O trabajás en negro, que es peor. Entonces, lo que permite esta reforma para todos, para los ya jubilados, para los que tienen causal de jubilación, para los que no la tienen y para los más jóvenes, para todos, es la posibilidad de compatibilizar trabajo con jubilación. Y yo creo que eso es muy bueno, que uno pueda bajar el horario de trabajo en acuerdo con el empleador y que cobre la mitad de la jubilación y siga aportando y trabajando por la otra mitad, es más sano además. Es una oportunidad y es parte de los beneficios de esta reforma. Se nos acabó el tiempo, pero seguramente las consecuencias que aparezcan van a dar que hablar, así que nos volveremos vamos a tener para rato. Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.